Bueno, muy bien, buenos días a todos a esta celebración que tenemos hoy para agasajar a todos los compañeros, ya compañeros de profesión, que se titularon como arquitectos y arquitectas a lo largo del año 2016. En esta iniciativa reciente, que consiste siempre en invitar a un conferenciante, para lo cual contamos con la ayuda inestimable de la Hermandad Nacional de Arquitectos. Hemos tenido en esta misma aula a Toni Gironès, a João Mendes Ribeiro y este año a Victoria Cebo y Ángel Alonso, a los cuales agradecemos muchísimo que se hayan dejado liar para estar hoy aquí. Bueno, todos conocemos a esta pareja de arquitectos y su obra. Esperamos muy atentos lo que nos vayan a contar y tendremos después oportunidad de tener un tiempo para dialogar y hacer preguntas, que se prolongará después en un tiempo en el que nos podemos tomar una cerveza y oír un poco de jazz por un grupo musical que nos acompañará para continuar la conversación. Hay una parte, digamos, más formal y académica con la que contaremos con el rector y con una representación del Colegio de Arquitectos, que será justo al acabar su intervención, y esas formalidades las resolveremos con solvencia y rapidez, como debe ser estas cosas, y empezamos inmediatamente. No voy en 2 minutos más, porque lo que queremos es escuchar a Ángel, que es el que va a hablar. Quería comentaros lo siguiente. Bueno, ahora acaba de salir el siguiente número, pero en el número anterior de Reseña de Arquitectura Urbanística, que es una estupenda revista que edita la Universidad Romana de la Sapienza. El número anterior, como os decía, lo dedicaron a la arquitectura ibérica, se titulaba. Estaba contando antes a Victoria y Ángel esto, y me llamaron para contarme esto, que estaban haciendo este número monográfico dedicado a la arquitectura ibérica. Y yo, en medio de la conversación, estaba convencido que me iban a preguntar para que sugiriese edificios y todo esto. Pues no, ya lo tenían clarísimo. Se trataba, me dijeron, de hacer una selección muy corta, más de edificios que de nombres realmente, pero con una docenita de edificios que tenían la pretensión de dibujar un panorama contemporáneo de la singularidad y la pujanza de la arquitectura que hacemos en España y Portugal, contemplada desde Italia, que les interesaba mucho, y la llamada era porque habían decidido que uno de esos edificios era el Muncit, y para que escribiera sobre él. Os comento brevemente esa selección porque tiene interés y morbo también. Nieto y Sobejano con el Centro de Arte de Córdoba, Campo Baeza por la sede del Consejo Consultivo de Castilla y León, Toni Gironès por el Centro de Interpretación del Túmulo de Seró, el Grupo de Arquitectos Pitágoras por la Plataforma de Artes y Creatividad de Guimaraes, MGM Arquitectos por el Centro ICTAM de Sevilla, RCR por el Teatro La Lira de Ripoll, Acebo y Alonso por el Muncit, Carrillo de Grasa por la Praça Nova del Castillo de San Jorge en Lisboa, Aires Mateus por el Call Center de Santo Tirso, Pachi Mangado por el Museo Arqueológico de Álava y José María Sánchez García por la sistematización del área del Templo de Diana en Mérida, y cerraba la cosa Guillermo Vázquez Consuegra por el Centro de Visitantes Baelo Claudia en Cádiz. Como veis, una selección en donde una obra que compartiréis este juicio tiene uno de los espacios arquitectónicos más potentes de los realizados en los últimos años. Tenemos la suerte de tenerla en esta ciudad,
la utilizamos frecuentemente para hablar y para explicar arquitectura, y sus autores nos acompañan hoy y lo recibimos con un aplauso. Bueno, pues oye, muchísimas gracias, me ha encantado como esta noticia, ¿no? No lo conocíamos, la verdad es que no llevamos mucho control de la evolución del proyecto, pero de vez en cuando aparecen cosas que animan, porque al edificio le han pasado unos cuantos años. De hecho, parece que no nos damos cuenta, ¿no? de cómo va cambiando esto y cómo va evolucionando. De hecho, cuando nos llamasteis para invitarnos a un ciclo que se llama Nuevos Arquitectos, pensábamos que os referís a nosotros. Entonces nos dábamos... Dijo, nuevos arquitectos todavía, ¿tá? Yo creo que se acababa a los 40. Nos parecía que estábamos otra vez en el año 2002 viniendo a contarle a la Diputación del edificio que teníamos que construir, entonces, ¿no? Pero no, hoy he tardado un poco más con el coche, ya vengo un poco más despacio. Yo no sé si me daba un poco de miedo o un poco de alegría estar en ese estado en el que estáis vosotros ahora. La verdad es que sí, un poquito de miedo. Pero de todas maneras estáis en un momento estupendo para salir de la escuela. En realidad no sé si esta charla tenía que ser como la última de estudiantes o la primera de profesionales, ¿no? Igual la de profesionales sería un poco, os tendría que contar demasiadas cosas que nos gustarían, pero es muy buena época, y solo os puedo decir lo que decía Prince en la película, en la canción esta de Batman, ¿no? He visto el futuro y funciona, así que no le tengáis miedo. De hecho, nosotros como jóvenes arquitectos nos lo pasamos fenomenal. O sea que dura bastante porque te siguen invitando como joven hasta los 40, yo ahora me doy cuenta que no. Pero pasamos muy bien y no os quiero contar las fiestas a las que estuvimos porque sería otra conferencia, ¿no? Pero bueno, pues haciendo unas viviendas que en aquel momento parecieron interesantes y luego currando mucho y teniendo mucha suerte, sacamos algunos concursos y hasta alguno, fijaos la suerte que tuvimos, hasta alguno se construyó. O sea que todo esto pudimos hacerlo con una estructura muy pequeña, muy amateur, que conservamos hasta ahora. O sea, realmente siempre hemos sido un estudio pequeño, nos gusta mucho que sea así. De hecho, creo que huimos un poco incluso del profesionalismo o de la concepción profesional de las cosas, porque nos encanta esto de ser a veces amateur y estar haciendo varias cosas a la vez, ¿no? Pensamos que unas enriquecen a otras y que cuando uno solo está especializado en algo pierde el poder para decidir sobre lo general. Y no sé, pocos proyectos, es verdad, de los que ganamos en su momento y tal, llegaron a construirse, pero esto es otra cosa de la arquitectura, ¿no? Y es que desperdician mucho trabajo. O sea, los concursos y los proyectos que nos salen se desperdician un montón de materia gris. Pero, bueno, ya, como ha dicho Fernando Arís, sí que conseguimos construir el MUCIR, que me imagino que... ¿Quién ha dibujado el MUCIR? Nadie. Bueno. A ver si, pero que, bueno, que estuvo muy bien, ¿no? Que nos llevó, la verdad es que a dar conferencias por todo el mundo y al MoMA, a la exposición, el premio de la Bienal, el premio de Arquitectura Joven del 2007, y que significó muchas cosas a la vez para nosotros. No lo voy a contar, así que no sufráis. Pero que una de las cosas que nos interesa también es la propia biografía, ¿no? Las cosas que pasaron por él a lo largo de los años y cómo nació teniendo un programa, pero en realidad terminó teniendo otro, cosas que hemos contado muchas veces, no sin cierto trauma también, para nosotros, pero de lo que aprendimos que era mucho más importante aprender a fluir que aprender a resistirse, y eso es algo que mantenemos hasta hoy, ¿no? Hay muchas oportunidades en los cambios,
No nos interesa tanto el futuro, ni los arquitectos del futuro, nos interesa cómo se gestiona ese cambio y lo que vamos aprendiendo a lo largo mientras trabajamos. Un edificio que eran dos, pero que en 2 meses que no se veían, pero acaban siendo como uno dentro del otro, ¿no? Lo cual, pues como que mola más, ¿no? Un edificio viviendo dentro del otro. Que aún se sigue publicando, es increíble. O sea, no solo lo que nos has contado hoy, sino que la semana pasada ha llegado esto a la oficina, que es el Manual of Section, que es un libro de Princeton en el que hacen como una recopilación de las secciones de arquitectura más interesantes de la historia y meten el nuestro. Toma ya. Al lado de gente que no conoce a nadie, ¿no? Pero también sacamos el otro día, desempolvamos este momento de tantas publicaciones, yo es que sé, igual más de 100 en las que salió el Centro de las Artes. No todas son iguales. Y una de ellas, que se hizo aquí, ¿quién la hizo? Y más gente, que sacamos el otro día de una estantería y que es un objeto precioso, de esos que tenemos siempre cerca, ¿no? Con varios formatos incluidos dentro de un sobre que en sí mismo era ya un objeto súper bonito, y la forma en que se le daba unión a un texto que escribimos nosotros, que se llamaba La importancia del enlace entre el cerebro y la yema de los dedos, y que hablaba sobre la precisión, que era un aspecto muy importante en este edificio para nosotros. Y a la vez al lado estaba un recién salido de la escuela, Luis Úrculo, me imagino que muchos conocéis, porque es una persona súper interesante que daba otra visión totalmente distinta, y era una especie de collage súper fresco, súper sensible, hecho con piezas y dibujos de las maquetas y del Centro de las Artes, y que traemos a colación por algo que veremos luego, ¿no? Cuando escasear para todos, una de las reflexiones que estábamos todos pensando que teníamos que hacer, ¿no? Habíamos acabado el MUNCID y ya dábamos clase en la escuela, y esto nos lo planteamos como algo que había que reflexionar allí en ese espacio de lo docente, ¿no? Hemos sido profesores y tutores de PFCs durante bastantes años, y traigo esto porque creo que es una página que podría interesaros consultar, aunque a lo mejor llegamos un poco tarde, tendría que haber sido hace un año para que copiaseis más, sobre los PFCs que hemos estado haciendo, en los cuales había una deriva completa de los intereses que teníamos antes o los que pensábamos que debían tener los alumnos, y los llevamos hacia unos territorios mucho más abandonados en la década anterior, sobre la reflexión sobre la preexistencia o sobre el territorio, la naturaleza, lo que la arquitectura podía hacer con la naturaleza. Y algo que nos parecía, o que ahora nos parece muy importante, y es cómo evolucionar la narrativa de nuestros proyectos para adaptarnos a las nuevas condiciones, que para vosotros no son nuevas, vosotros son las que hay. Hasta tal punto de que siempre durante estos ejercicios, que duran meses y meses, como recordaréis, ¿no? Hemos hecho muchísimo hincapié en el desarrollo conceptual de los proyectos, hasta tal punto de que había proyectos que un mes antes de la entrega prácticamente no tenían ni planos, ¿no? Pero hemos comprobado, con el riesgo de nuestros alumnos, que una vez que está bien definida esta posición conceptual, los trabajos, el cálculo, la construcción, todo esto se desarrolla a una velocidad increíble, y esta ha sido nuestra apuesta en estos proyectos, por si queréis verlos, ¿no? Así que esta es una de las patas de lo que quiero contar hoy. Nuestro trabajo aquí, mientras estuvimos desarrollando estos PFCs, tenía mucho que ver con relanzar la idea de la conceptualización en la arquitectura y promover la evolución de la narrativa de los proyectos. Bueno, estos son PFCs de estos que podéis ver ahí, en los cuales, no sin cierto trauma también,
hemos intentado producir en los alumnos el efecto de saber salir, saber conectar con la sociedad de unas maneras que a lo mejor no son las que se espera de un arquitecto, ¿no? Luego veremos que hay muchos ya dedicados a un montón de cosas, como tendréis compañeros vosotros. Y tiene que ver con un proyecto un proyecto o un trabajo que desarrollamos también en estos años pasados sobre una publicación que es Arquitectura, la revista del Colegio de Arquitectos de Madrid, que bueno, es la fruslería de la revista más antigua del mundo, aún en publicación, excepto Architectural Review. Así que nos dejaban en la mano una revista que tenía 100 años, o que está a punto de cumplirlos. Cada 4 años se renueva su dirección en el Colegio de Madrid a través de un concurso al que hay que presentar un concepto editorial y una línea de trabajo tal, de lo que vas a hacer los próximos años, ¿no? Nosotros no teníamos ni idea de hacer esto. La verdad es que nos empujaron bastante unos amigos que decían, creo que estáis en un buen momento para hacer esto. Y la verdad es que lo sentíamos. O sea, que en ese momento teníamos muchas ganas de dedicarle un tiempo a entender qué es lo que estaba pasando, a entender cómo podemos hacer y comunicar arquitectura en los próximos años, estos que os tocan a vosotros. Y nos metimos a conceptualizarlo como haríamos cualquier otro proyecto, pensando qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? La arquitectura, que tal y como se estaba contando en la revista del COAM, no nos interesaba nada. La verdad es que se nos quitaban bastante las ganas de leer aquellos números, a nosotros particularmente, a otra gente le encantarían. Y nosotros queríamos hacer otra cosa, queríamos hacer más bien unas revistas de arquitectura que las leyese el marido de la arquitecta en casa también, ¿no? Y que pudiesen como atraer a otros campos culturales, para establecer alguna relación. Y es esto de los campos culturales con lo que voy a comenzar. El año pasado una exposición súper bonita en Chicago sobre Playboy Architecture, que recogía todos los proyectos que salieron publicados en la revista Playboy, ¿no? Esto no sé si lo sabéis, pero Playboy ha publicado arquitectura durante décadas. Había creo que más de 200 proyectos. Esto que viene no es nuestro, esto ya mucho lo contaba Beatriz Preciado en su libro Pornotopía. Pero es muy interesante porque toda la arquitectura que publicó Hugh Hefner, que salía el tío así como el dueño de Playboy, salía retratado como arquitecto y tal, y luego sacaba como un mogollón de arquitectos famosos, acabó por producir todo lo contrario en los más académicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Gideon pues decía que era un superficial y que estaba consiguiendo que la arquitectura moderna se convirtiese en mainstream y que eso era una faena, ¿no? Claro, Hefner estaba como construyendo un espacio para desarrollar a ese heterosexual, masculino, profesional, triunfador, super guay de los años 60, machista seguramente, que venía como a cambiar el rollo como ideal de la casa familiar suburbana americana, ¿no? De repente había otro tipo de economía, otro tipo de personajes que Hugh Hefner quería identificar con Playboy, ¿no? Era en definitiva la construcción de un imaginario en el cual se expresaban los deseos de estas personas con las que Playboy quería conectar. Y lo que decía Gideon era que no había derecho a que otros campos culturales cutres se metiesen en la arquitectura, y que era esto de que un tío que sacaba tías desnudas acabase teniendo opinión sobre arquitectura, ¿no? La verdad es que había un poco de todo, había pues reportajes y artículos sobre gente muy interesante, pero luego también pues había cosas tan maravillosas, ¿no? Y nosotros, que cuando vemos esto siempre pensamos, pero ¿a qué arquitecto no le gustaría esto, ¿no? Los arquitectos leerán Playboy y cuando vean esto pues estarán fascinados, ¿no? En el libro de Beatriz ya se cuenta, y aquí se ve que en realidad a lo mejor una cosa que no hace la arquitectura es mirar a la heterogeneidad de los deseos que tiene todo el mundo, ¿no?
y que en realidad el purismo y la radicalidad no son tanto de nuestra época, ni la contención, ¿no? Nosotros es que no nos vemos como muy contenidos tampoco. O como conceptos que tienen éxito. El mini, ¿no? Este es un mini concept, pero vale, el mini crossover, que tiene como todo lo que uno quiere tener, ¿no? O sea, tiene 3 puertas, pero la de la izquierda lateral se desliza como la de una minivan para llevar a los niños al cole, la trasera se abre en compás como si fuese un todoterreno, está elevado el suelo, es 4x4 y además es descapotable. Yo lo quiero, ¿no? Tiene ¿qué más puedo pedir, no? Poco a poco fuimos pues como elaborando el concepto editorial que se compuso alrededor de la idea de publicar todo lo que estuviesen haciendo los arquitectos, fuese o no calificado como arquitectura. Fuimos como coleccionando ideas de cosas que no se llamaban arquitectura, pero que nosotros pensábamos que sí lo eran, y que además encajaba perfectamente con lo que estaba sucediendo en ese momento, con todos los arquitectos jóvenes y no tan jóvenes, la verdad, haciendo todo tipo de diseños, textos, objetos, produciendo una arquitectura de escala más pequeña, que recogíamos en artículos muy cortitos que se llaman shorts, y que luego también se plasmaría en una sección que se llamaba Sparks, que estaba dedicada a jóvenes arquitectos, y a las que aquí veíamos como la gente más interesante estaba haciendo ilustración o diseño de fiestas o mapas o arte. Para nosotros había una continua emergencia de singularidades que queríamos representar. Es decir, no había una idea común, sino una continua construcción de mentalidades independientes. Esto tiene que ver con lo que decíamos antes de la interdisciplinariedad, ¿no? Y de la libertad, de no estar especializado en un único trabajo, porque en realidad si solo sabes de ese no vas a poder elegir en el resto de las condiciones de tu vida. El término crossover, como el mini se convirtió en el lema del concurso que ganamos, en el que nos asociamos con Ipsum Planet, que son los diseñadores y editores de una revista que se llama Neo2 de tendencia, una revista radical de tendencia, a la que hay otra manera de enfocar la información a través de tipografía, de fotografías más grandes, y esto era lo que queríamos meter. De hecho, los parámetros del diseño que propusimos era evitar la estética purista y endogámica que tenían otras épocas anteriores, y hacer una revista de una lectura muy ágil, compuesta con la tipografía, gran proporción de la imagen, artículos cortos, en fin. También queríamos sobre todo ver qué pensaba la sociedad de los arquitectos. Entonces se mezclaba continuamente la información que venía de fuera. Por ejemplo, en la sección face to face, en la que invitábamos siempre a una pareja, uno arquitecto y uno no arquitecto, y les sentábamos a hablar. Era súper interesante cómo nos veían. Nos han dicho cosas que han dado para mucho, que tenemos escritos que nos dan casi que pensar todos los días. Una sección que además se rodaba en escenarios que nosotros proponíamos, les hacíamos unas fotos como con un fotógrafo de moda, se ponían súper nerviosos, los arquitectos, los otros no. Que además hicimos en un formato especial y diseñamos una aplicación para el iPad que hacía que la pudiésemos regalar, que ya no hubiese que vender la revista, otra cosa que pensábamos. A ver si creo que tengo por aquí. Lo voy a dejar de fondo un momentito.
entendía como el lugar de las conversaciones. C'era molta più immaginazione politica. Con toda la tradición de Occidente. Entendía como el lugar de las conversaciones. Digamos, poner a salvo al resto de la zona de una dimensión muy determinada. Yo creo que aunque no lo parezca, yo creo que Impacta sobre la arquitectura, ¿no? Porque en la arquitectura también... Por esta sección han pasado gente que, por lo menos a nosotros nos interesaba, arquitectos como Eduardo Arroyo, Uriel Fogué, Juan Navarro Valdevez, Francisco Sanchilla, Federico Soriano, Amit, Andrés Jaque, y los sentábamos junto a parejas como los filósofos Gianni Bátimo, que fue el que acuñó el término posmodernidad, Mauricio Lazarato, Rafael Argullol, Paul B. Preciado, antes llamada Beatriz Preciado, pues nos cambió el nombre en mitad de la edición. David Bestué, que es un artista plástico, el escritor Agustín Fernández Mayo, que es de aquí de Coruña, que a lo mejor lo conocéis, la socióloga María Ángeles Durán, y del que sacamos términos que prácticamente nos han tenido hablando en la oficina durante un año, ¿no? Esto nos hacía mucha gracia, ¿no? Como habíamos conseguido que arquitectura, a través de regalarla, ahora estuviese presente en China o en la India o en un montón de lugares donde antes no llegaba, simplemente porque no se podía mandar el papel. Porque no sé si sabéis que mandar la revista cuesta más caro que publicarla. Uy, ¿dónde está el esquemita este? Bueno. Hicimos un esquema, pero no lo encuentro ahora, sobre cómo se relacionaban los temas de los que hablaban estos arquitectos y estos filósofos, encontrando una gran cantidad de coincidencias entre lo que les preocupaba o lo que les apetecía hablar. Y son temas en los que nosotros nos sentimos muy representados. Saldrán aquí muchas veces, hoy en la conferencia, como lo que hablaron Efren y Cristina con Lazarato, ¿no? Sobre este sentimiento que tenían de que continuamente se estaban construyendo subjetividades, ¿no? Y el valor de la minoría, que van cazando las minorías en la construcción de lo social actualmente. Y cómo esas formas de lo micro, de las singularidades, de aquello que puede hacer un pequeño grupo o unas personas solas, puede impactar en lo macro. También coincidimos en una cosa de la que hablaban ellos, que era que de alguna manera habría que empezar a elogiar también la pereza, ¿no? Tenéis que leer libros de Paul Lafarge, del elogio de la pereza, porque ellos ponían en cuestión si en realidad había como que trabajar tanto y no sería mejor que tuviésemos que empezar a valorar un poco más la ausencia del trabajo, ¿no? Se repetían en algunas cosas, como lo que hablaron Bátimo y Fogué, como que Bátimo, que es un señor ya de 80 y pico años, pero muy listo, claro, terminaba diciendo en la entrevista que en realidad lo que teníamos que intentar era sacar de la vida un sentido estético, que la vida fuese la propia obra de arte, ¿no? Fuera del ámbito de lo económico. O esta idea que explicaba yo antes, que la comentaban Preciado y Jaque, de que en realidad la expertización nos vuelve individuos sin criterio, ¿no? Y todo esto para defender eso que decíamos al principio del amateurismo y de cómo podéis elegir enfocar vuestra vida con la arquitectura, ¿no? En el centro de estas revistas, que por cierto están ahí y vamos a dejar una colección de todos los ejemplares que hemos sacado para la biblioteca, en el centro de estas revistas se incluía un pequeño cuadernillo que es como otra revista dedicada solo a texto, a los que le gustan leer y coleccionar cosas raras, de los que, bueno, ya las leeréis, pero simplemente quería hablar de este texto de Rainer Banham, que nunca se había publicado en español y nosotros tuvimos que traducirlo con todo lo que eso conllevó, que se titula Una caja negra y que es algo que está en esto que queremos contar, y es
del que, bueno, solo voy a decir un par de frases, ¿no?, que decía Banham, y es que, como decía, dice, la arquitectura podría abrirse a la comprensión del profano a riesgo de autodestruirse como arte en el proceso, o bien podría cerrar filas y persistir como una conspiración secreta inmune al escrutinio. Pero siempre será objeto de sospecha por parte del público de que quizás no haya nada en la caja negra, salvo el misterio. Esto es como lo de Playboy, ¿no? También dice, ¿por qué no admitimos de una vez que lo que distingue la arquitectura no es lo que se hace, sino cómo se hace? Y esto es como la frase que encajaba perfectamente con el proyecto editorial que teníamos. Tanto escribir en la revista, porque por ejemplo había una sección que la escribíamos nosotros, y tanto leer, la verdad es que nos ha dado muchísimo, pero sobre todo ha reforzado esa idea que teníamos de que es necesario cambiar la narrativa de nuestro trabajo para poder conectar con la sociedad. Bueno, esto que veis es la fiesta final del último número, en el que regalamos como 500 revistas a todo el que quería subir al Colegio de Arquitectos. Pusimos una playa, no llegamos a las hamacas, pero sí pusimos la arena, y lo único que tenían que hacer era meterse en la arena descalzos para coger uno de los ejemplares si querían llevárselo, ¿no? En el número 369, otra filósofa, ya veis que hemos tirado mucho de filósofos, otra filósofa, pero también escritora, que es Elvira Navarro, que ha escrito cosas como La Trabajadora o El invierno en la ciudad, tiene 3 libros sobre la ciudad. Nos hablaba de una cosa muy interesante, porque esto se llama mercenari, ¿no? Mercenari eran siempre escritores, narradores de alguna manera, porque también ha habido gente que dibujaba cómics y tal, al que le preguntábamos qué opinaban de la arquitectura, que querían hablar. La mayor parte nos ponían a parir. O sea, ha habido algunos, como el cómic, ¿cómo se llama el autor del cómic? Miguel Brieva, que en realidad, o sea, nos dio tanta caña a los arquitectos que hasta tuvimos que quitar algunas viñetas, pero bueno, eso no lo voy a contar. Elvira Navarro hablaba de que estamos construyendo una ciudad que a ella no le gusta, ¿no? Dice que en realidad toda esta historia de los no lugares y tal no se restringe a esas cosas que hemos leído en el famoso libro, sino que también está en el centro de las ciudades. Dice que, por ejemplo, Madrid, este artículo analiza el tramo entre Puerta del Sol, la calle Fuencarral, hasta llegar a Ópera. Son lugares de tránsito, pero son lugares tan de tránsito que para lo único que sirven es para canalizar el flujo de lo comercial, el flujo del dinero. Hacían, por ejemplo, una cosa, y es que estaban 8 horas en la calle Fuencarral y decía, las únicas personas que están paradas son los niños, los ancianos y los pobres. Los demás están todos andando, es decir, los que no consumen son los que están parados. Bueno, y las prostitutas de Montera, que también están paradas, pero para que las consuman, ¿no? Esta idea de la transitoriedad del tránsito, decía Elvira, lo ponía, aunque no sé si exactamente con este sentido, con que estos espacios se dan precisamente en centros históricos, ¿no? Que hoy en día están peatonalizados, que tienen esas casas tan bonitas de granito y estas rejas, que son como la idea de lo estático precisamente, pero por la que está discurriendo todo este flujo de lo comercial, ¿no? En realidad lo que pasa es cierto, que estos tejidos residenciales de los centros están siendo como objeto del comercio y que están mutando y que ya se ofrecen a otro panorama urbano que no son las familias que vivieron allí en los años 50, ni el heterosexual triunfador de Playboy, sino que es este individuo trans que habita los centros, que no sabemos muy bien todavía dónde definirlo, pero que se encuentra cómodo en este ecosistema, ¿no? Y más o menos por esa época nos llegó por la oficina
un concurso restringido para ver cómo se reformaba uno de estos edificios tan bonitos, de granito, de muros gruesos, de rejas, esas cosas que nos gustan tanto del tejido antiguo de la ciudad, ¿no? El promotor, pues como muchos ahora, está intentando aprovechar la situación de degradación a la que ha llegado estos centros para darle una vuelta y convertirlo en eso que va a ser el próximo negocio, que es el alquiler de las viviendas en los centros de las ciudades. Un alquiler que, claro, va a ser de otra manera, ¿no? Como supongo que también habéis tenido que leer Las ciudades invisibles de Calvino, recuerdo una frase que decía las ciudades son un conjunto de memorias, de deseos, de signos, de un lenguaje. Son lugares de trueque, como explican los libros de economía, pero no solo de trueques de mercancías o de dinero, sino también de palabras y recuerdos. Estos inquilinos que nos imaginamos y de los que hablaba el promotor no serán como fueron cuando se construyó esto, que era 1900, por supuesto. No serán... Puede que sean parejas de jubilados que quieren volver al centro, porque ya el nido lo han abandonado los hijos, o parejas jóvenes que todavía no tienen niños y que luego comprarán la casa que han abandonado los jubilados, probablemente, ¿no? Una especie como de ciclo. O pues unos hipsters, ¿no? Que se mueven en bicicleta y no les da lo mismo, ¿no? Pero ellos quieren estar cerca del coworking, entonces esto hay que hacerlo estando en el centro. Pero todos ellos probablemente tengan en su juicio lo que están buscando un alto concepto estético y de confort. Este valor estético es sin duda lo que podíamos trabajar en este proyecto, que tiene que ver con una idea como poscapitalista, ¿no? Y es curioso porque en realidad no nos gustan nada los objetos antiguos. Nosotros no nos consideramos arquitectos modernos, pero luego si miras en el fondo y dices, pues también me gustan estas cosas, ¿no? En realidad nos gusta la tecnología, porque la tecnología que nos hace pensar en futuro, pero los objetos antiguos tienen esta cosa afectiva, ¿no? que nos remite al origen, y que los países más evolucionados, ¿no? Como que tienden a conservar estas cosas. A nosotros nos gusta eso, a nosotros digo a todos, pero también nos gusta el aire acondicionado, ¿no? Y el ascensor y todo esto, ¿no? Y ganamos el concurso planteando precisamente una cosa que estuviese entre medias, pero que se basase en una idea como de arqueología urbana. Arqueología porque esperábamos desenterrar cuestiones que provocasen afectos en estos inquilinos, y que de alguna manera eso limitase el efecto del tránsito que está pasando, ¿no? Buscamos que es provocar una relación afectiva con el edificio. Esto lo habíamos visto ya en el face to face, había muchos que hablaban de esto. En ese mapa de relaciones entre unos y otros, Agustín Fernández Mayo, el coruñés, decía: cada vez me interesa más la arqueología, no tanto como una mirada que informa el pasado, sino que construye el presente. Lo que me interesa la mandíbula de un neandertal no es cómo eran los neandertales, sino lo que esa mandíbula me dice de mí. Y luego decía también: la memoria no es un archivo, es una construcción que se hace siempre desde el presente. Por tanto, es una modificación de lo ocurrido. O sea, un poquito falso, ¿no? También. De ahí que lo ocurrido venga al presente a construirse. Eso es lo que para mí tiene valor del pasado, no una mirada nostálgica, sino una mirada activa que construya mi contemporaneidad. Así, poco a poco se dio forma a este concepto de time capsule, que luego explicaré, y que atamos un poco en su estrategia a través de trabajos de otra gente también, o por ejemplo de arqueólogos, y de un arqueólogo arquitecto que se llama Sabelson y que está haciendo un proyecto precioso. No he traído una imagen, pero lo podéis buscar luego, sobre 20 novelas, las 20 novelas que más le gustan, y hacer una excavación arqueológica de los 20 sitios donde sucedieron, aunque no sean verdad, ¿no? Ha hecho una súper bonita sobre la Quinta, donde se desarrolla sobre héroes y tumbas de Ernesto Sabato.
bueno, nos planteamos el proyecto como algo muy personal, transmitiendo una curiosidad morbosa que también tenemos nosotros personalmente, porque nosotros también vivimos en una casa de estas viejas que está medio a arreglar, bueno, porque no pudimos pagar todo el arreglo, pero que tiene, que conserva cantidad de huellas de la gente que habitó antes y que siempre hablamos de ellas, ¿no? Esto procuramos incorporarlo a lo que teníamos que pensar para Pontejos 9. Y sacamos de Sabelson esta organización que él hacía de sus trabajos arqueológicos, que eran 6 pasos, ¿no? Primero, historiar la finca, dibujar lo existente, proyectar la preservación, excavar los espacios, difundir en el barrio la actuación y producir finalmente un documento que resumiese esto. Así que pasamos en principio a historiar la finca que nos proponían, ¿no? Porque eran más de 100 años de historia. Pontejos 9 se edificó en 1900. El promotor fue este señor de aquí, del bigotazo, que era lo que se llevaba entonces, ya lo veis, ¿no? Que era uno de los emprendedores que habían traído la tecnología del vapor a la industria de España, ¿no? En Madrid en ese momento tenía cantidad de industrias que producían tejidos, alimentación y tal para un montón de gente que venía de las provincias a progresar. Ya era un mundo moderno, ya era una burguesía muy activa. Y don Pablo fabricaba tejidos que dieron... Aquí le pusimos un marco para... fabricaba tejidos para todas estas personas y promovió la creación de la calle Pontejos, que es todavía hoy en día una calle con tradición de venta de tejidos y de todo tipo de cosas para la ropa, ¿no? Pertenecía esta calle a una parte recién reformada de Madrid, en la cual había llegado la modernidad, en la que se retiraron todas las viviendas que había por detrás de la Puerta del Sol, en la que parece ser que hasta el propio marqués de Pontejos fue el que le dijo al alcalde que tirase todo este sitio porque era una guarrada, ¿no? Porque pasaban 4.000 caballos todos los días y esto no es tan bonito como en la foto, sino que en realidad olía que apestaba. Y hasta los escombros fueron luego los que rellenaron los jardines del Moro. Había una cantidad de historias súper interesantes. La clase media, como era, la clase que vivía en esta casa, pues era gente que compraba revistas francesas para copiar los gustos y los vestidos, y llevaban corsés, lo que pasa es que unos años más tarde que en París, claro, pues las señoras se blanqueaban la cara con polvos de plomo y de arsénico que luego resultó que eran nocivos para la piel. Los señores tocaban el piano para entretener los fines de semana. La iglesia había desamortizado un montón de solares y se habían establecido industrias nuevas. Por ejemplo, la Fundición Bonaplata, que fue la que hizo estas columnas, pues estaba al lado de nuestra casa, en un terreno que habían quitado a la iglesia. Las calefacciones eran chimeneas y braseros con una cantidad enorme de carbón que se guardaban en las buhardillas de estos edificios. Todas estas cosas tan bonitas que nos gustan de las rejas y todas estas cuestiones en realidad se vendían por catálogo, por decenas, en fábricas que las producían como churros. Entonces uno podía cambiar la cualidad o el precio del alquiler de los edificios poniendo unas rejas más bonitas. O sea, que ponían qué rejas más bonitas, esta casa debe ser muy buena. Pues lo hacían así, ¿no? Las baldosas pues se fabricaban en Toledo y como en Madrid éramos más cutres, pues copiaban las catalanas y les quitaban los colores, hacían muy grises. Los albañiles extremeños tenían la tradición de rayar el yeso vasto para que el lucido fino agarrase bien y durase 100 años, y efectivamente duraron 100 años. Producían estas marcas para que se quedase pegado, ¿no? Historiar la finca se construyó para nosotros en una colección de imágenes del estado actual, en la que implicamos a un artista, Rafael Trapiello, para producir un catálogo de todas las cosas que nos encontramos, porque en realidad pensábamos que la historia no se acababa allí, sino que llegaba hasta el mismo día de nuestra intervención. Encontrábamos que los suelos de baldosa estaban cubiertos por sintasoles de todo tipo y parqués y moquetas,
Pues porque en algún momento la baldosa hidráulica no estuvo de moda, ¿no? Y llegaba el plástico, además, para hacer una nueva generación. Se conservaban papeles pintados en aquellos sitios donde había estado realmente abandonado el edificio, con patrones súper recargados de otros momentos o de otros gustos. Las tecnologías, pues claro, habían ido cambiando y ya las casas no se calefactaban con los braseros, sino que había habido pues calderas de todo tipo, de gasoil. En algún momento los vecinos se cansaron y cada uno lo solucionó a su manera, ¿no? Iba modificando el edificio con sus propias instalaciones. Aquellas puertas que en 1900 parecían bonitas y caras, de pino, macizas, en algún momento a alguien le parecieron terribles y las cambiaron por carpinterías de Sapelli, con tiradores de acero inoxidable, ¿no? Que en algún momento también pues, estuvieron de moda. Había historias que descubríamos en los trasteros mientras vaciábamos y que Rafael iba fotografiando con ansiedad, ¿no? El centro hipotecario que había en la segunda planta, que tenía una puerta que debía costar como 1.000 euros, blindada para el oro y no sé qué, pues había abandonado el edificio y había dejado un baúl con cosas donde se veía que la señorita Carmen, todos creemos que era la amante de este señor, y empezamos a construir la historia de la señorita Carmen. Luego nos dimos cuenta que el tema del oro se había quedado muy corto y este señor empezó a hacer reformas, la reforma Ribadeo, a dar hipotecas y a guardar el dinero de los vecinos, que encontramos materiales de todo tipo. ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Que tenga menos de 30 años? No. El papel de calco con el que se hacían copias en las máquinas de escribir, ¿no? Se ponían varias hojas con un papel de calco medio y tú tenías 5 copias, ¿no? Lo que pasa es que te quedaba una cosa como así de gorda. CDs, CDs no, disquetes, bueno, están. Mientras, pues en la planta cuarta todavía resistía una pensión de estas de mala muerte de Madrid, donde no os digo por cuánto se podía vivir, pero bueno, ya lo imaginaréis. O la guardería que hubo en la segunda planta que cubría a los niños de las miradas con estos vinilos espantosos, y que dejó olvidadas las pegatinas de los animales y los caballos encima de esa pintura antibacterias también muy atractiva, ¿no? El piso del portero donde encontramos los objetos más antiguos, todo esto se quedaron en forma de marcas del abandono y del uso que aparecieron en forma de humedades y guarrerías de todo tipo, baldosas rotas y desgastadas, puertas que no funcionaban. En medio de toda esta recopilación, estuvimos también trabajando en esto desde otro punto de vista, en el concurso para la rehabilitación del Palacio del Capricho, que no me voy a extender, pero que sí nos sirvió un poco para organizar qué podíamos hacer con todo este material tan heterogéneo. Por ejemplo, para un caso parecido que sucedía en el Capricho, acabamos como definiendo esta clasificación de lo que nos interesaba y lo que no nos interesaba, ¿no? Y lo clasificamos en 5 grados. Lo que existe y está disponible, que gran parte era el propio edificio, lo que existe pero no está disponible, que en este caso del Capricho eran piezas y lienzos y cuadros de Goya que habían sido alguna vez de la duquesa de Osuna, pero que ya no podríamos nunca tener. Lo que existió, pero solo consta en dibujos y en imágenes, lo que solo consta en textos y lo que quizá existió, que también lo podemos incluir los arquitectos, ¿no? Así que el segundo paso, que como lo proponía Sabelson, era dibujar lo existente y producir un archivo digital. La verdad es que todo esto nos estaba recordando continuamente el libro este de aquí, Here, originalmente, sí, de Maguire, ¿no? En el que tiene como 300 páginas y todo el rato estás pasando las páginas y siempre ves el mismo rincón de la misma casa, pero en el que va cambiando el momento, ¿no? Van cambiando los años continuamente, pero siempre es el mismo, ¿no? Y en esta inmovilidad nos encantaba ver que lo que cambiaban eran las personas y los muebles, pero en realidad no cambiaba el sitio.
recogía de alguna manera esta especialidad y también recogía la técnica con la que se había hecho, las personas que habían estado allí. Así que decidimos pasar 4 meses completos de la oficina dibujando todo el edificio. Menos mal que existen los becarios. Sí, no os riáis porque... Claro, un día llegaréis a una oficina y os tocará 4 meses dibujar unas barandillas maravillas. Bueno, dibujar continuamente para producir no solo ese registro digital de lo que era el edificio, sino también un conjunto de patrones y de geometrías y de tecnologías que estaban en el edificio y que no sabíamos por qué, pero creíamos que nos iban a acabar sirviendo, ¿no? Se eligieron cuidadosamente los elementos que íbamos a preservar, se dibujaron todo, las molduras que faltaban, el tipo de manillas que tenían. Hicimos el plan de recolocación, porque todas, por ejemplo, las puertas pues viajaron en el tiempo y en el espacio también. Las que estaban en la cuarta acabaron en la segunda, que estaban en la segunda, algunas acabaron fuera, otras en la tercera. Y con eso, de alguna manera, como no interponernos en el flujo temporal de este edificio y formar parte de la trayectoria de su viaje en el tiempo, ¿no? En realidad lo que habría que hacer era resetear su nivel de confort, quiropracticarle el esqueleto, que estaba un poco caído para los lados, rescatar simetrías que había habido y que se habían borrado. De alguna manera esta era la arqueología que queríamos presentar a los nuevos inquilinos. Lo que fue más difícil fue proyectar esta rehabilitación, es decir, tener unos planos y tener un proyecto perfecto antes de saber lo que iba a pasar, ¿no? Porque nosotros íbamos a la obra con una demolición muy cautelosa y pues cada vez que hacían un agujero en un falso techo bajábamos corriendo a ver qué es lo que había detrás, ¿no? Así que abríamos huecos y mirábamos. Pues tiramos un falso techo en los 70 y descubríamos unas cosas originales detrás, ¿no? Queríamos conservar hasta el tiempo en el que se realizaba la demolición, ¿no? Trapí y yo iba fotografiando esta idea de lo fantasmal, de cómo del presente llegamos al pasado hasta encontrar las capas originales donde estaban todas aquellas humedades, ¿no? Y que proponíamos dejar así. Era tal la ambición que teníamos por conservar que las demoliciones se hacían con radial, o sea, realmente cortábamos algo, o sea, marcábamos por dónde había que cortar para hacer un tal, cortábamos con una radial el agujero y dejábamos perfectamente el otro para que pudiesen seguir formando parte de la siguiente generación, ¿no? Bueno, esto es una demolición controlada, lo llamamos, ¿no? Se ponen los escombros en el eje. Decapábamos las puertas a mano hasta que encontramos una capa de pintura que nos molaba, o coleccionábamos esos colores en una especie de carta Pantone para lo que luego tendríamos que hacer de nuevo. O sea, los colores que encontramos son los que se incorporaron al proyecto nuevo. Las paredes pues también se rascaron a mano, o sea, no había presupuesto de pintura, había presupuesto de rascado, ¿no? Y claro, nos íbamos encontrando estos fantasmas, en este caso fantasmas del franquismo, ¿no? El yugo y las flechas y la cruz de la comunión tradicionalista, que estaban en una cosa que iba a ser una cocina. Bueno, allí se quedaron. Bueno. Recogíamos todos los objetos que encontramos por todos los sitios. Esta es una puerta que vino de la tercera y se acabó en la segunda. Dibujamos todas las baldosas del edificio para saber cuántas había rotas y cuántas no, y esos patrones que dibujamos lo trasladamos a otros experimentos, como por ejemplo hacer muebles o hacer paredes. Incluso soñábamos con hacer como un suelo que se abriese y se convirtiese en una cocina. Hacíamos maquetas en las que la carpintería se dibujaba y nos gustó tanto que tiramos de esta idea. Entonces, por ejemplo, las puertas balconeras de la calle las dibujamos y se convirtieron en puertas de interior, pero como no nos valía con esa simetría, lo que hicimos fue realmente dibujar las puertas sobre unas puertas nuevas. Entonces elaboramos este plan de carpinterías en las que los dibujos de AutoCAD que reproducían las puertas antiguas se convertían en puertas nuevas.
Y esas puertas lisas que nos podía ofrecer ahora el mercado, pues unos robots de control numérico grababan en CNC los antiguos dibujos de las puertas originales. O allí donde había que hacer algo, pues porque había otra nueva distribución, cortábamos simplemente las molduras originales y trazábamos las molduras fantasma, que son las que estuvieron en su momento, y que pintábamos y luego recubríamos de una capa nueva para darle esa veladura que se supone de un fantasma, ¿no? Simplemente las baldosas que estaban demasiado rotas, pues colocábamos otras sacadas de otros lugares. Con las que sobraron, pues las mezclamos todas y construimos la planta número quinta. Algunas tecnologías viejas que estaban presentes se fueron reconvirtiendo y se pasaron a un lenguaje más hipster, si queréis, pero más actual. Los antiguos patrones que dibujamos durante meses pasaron a ser las nuevas rejillas del aire acondicionado, ese que tanto nos gusta, y de los radiadores. Se recuperó la idea del latón como el único metal del edificio, porque en 1900 no había acero inoxidable, tampoco había cromado, o sea, lo único que había que podía ser pulido era el latón. De hecho, sobre manillas que encontramos, las tuneamos y las volvimos a fundir en unos moldes de silicona RTV para dar nuestra versión de esa manilla. Los papeles pintados simplemente se limpiaron y se recuperaron con sus manchas. Rescatamos algunos ejes que se habían perdido en la vida del edificio. Otros los inventamos, porque pues, por ejemplo, este piso no era así, pero nos parecía que este eje siempre había estado ahí, pertenecía a esta época. También abrimos, las antiguas marcas de los albañiles se quedaron en las paredes. Hicimos paredes falsas. Armarios falsos. No hicimos manillas falsas, pero hicimos espacios falsos. Escaleras falsas. Las marcas de los albañiles se pasaron a otras cosas, como construir unos tutores para un jardín vertical en el patio, o se dejaron las marcas de las pruebas de la obra. Siempre que pudimos, dejamos. Claro, luego tuvimos que dibujarlo. Pero bueno, esto ya es otra cuestión de cómo cada uno gestiona su tiempo. Pero no olvidemos las dos últimas partes que decía Sabelson de cómo hacer una arqueología, una excavación. Decía que había que terminarlas con dos acciones. Una es difundir en el barrio la actuación, y realmente nuestro promotor, que ahora ya se había convertido en arqueólogo convencido, propuso hacer una exposición con todas las fotografías que Trapiello había hecho del estado del edificio y que se pueden ver en la planta baja y que se enseñaron en una fiesta que no os podéis ni imaginar de lo bien que estuvo. Pero, y también el último paso, que es producir un documento. Y producir un documento realmente es muy importante porque, bueno, por varios motivos, ¿no? Uno, por ejemplo, nosotros nos encontramos cuando llegamos a este edificio con que no había planos. Había unos planos históricos de 1900, pero no se parecían absolutamente nada. El que lo construyó había hecho otra cosa. No sabíamos por dónde estaban las instalaciones, no sabíamos las alturas que tenía. Todo esto no estaba registrado y nosotros dijimos que eso íbamos a dejarlo mucho mejor, ¿no? Porque el edificio además ya no volverá a ser como fue. O sea, ha sido de muchas maneras y nosotros lo estamos dejando de otra, pero nadie ha dejado rastro de qué es lo que hizo, ¿no? La labor de este documento tendría que ser una especie de actualización para los que vengan después. Si nosotros produjimos algo que entregamos al propietario y que en algún lugar de ese sótano está, no sabemos cuándo lo descubrirá alguien, pero ahí está, ¿no? Y en 1999 Pierre Huyghe hace esta instalación
en el Museo Pompidou. Utiliza una lijadora circular, de estas que van a toda pastilla, para producir un agujero. La herramienta gira muy deprisa, tiene una forma cónica, es de grano fino, y lo que hace es ir avanzando sobre las distintas capas que se han ido produciendo cada vez que se pintaba una sala antes de una exposición. Esto que Huygens lo llama timekeeper, que es una cosa así como cronómetro, ¿no? O como reloj del tiempo, y que a nosotros siempre nos dejó boquiabiertos porque es la mejor manera que hemos visto de explicar la unión de tiempo y espacio. Nosotros teníamos que producir un documento y como no somos artistas, pues se lo pedimos a Rafael Trapiello y simplemente os lo voy a poner para terminar. Leaving the central states for shallow ground. Home in the valley, but the rent's paid south. You said the urn was half full, and I said it was half empty. With what was left of our fair city. Tenemos una oportunidad, aunque después tenemos ocasión de charlar todos juntos ahí fuera de manera más informal. Ahora sí hay algunas preguntas. Si queréis, claro que sí. Y Ángel se deja. Y Victoria. Y Victoria. Bueno, esto es difícil que suceda, ¿eh?
Bueno, pues me animo yo. Para ver si se calienta un poco más el ambiente para preguntar. Este trabajo tan delicado de conservar y reinterpretar huellas de tiempo, claro, en los próximos 100 años del edificio volverá a ser unos estratos más que ahí suceden. ¿Esto hasta qué punto lo habéis controlado o esto es una parte que habéis entendido como absolutamente imprevisible? ¿O ha habido alguna...? Solo sabe Victoria. Sí. No, en el libro hay un texto que acompaña a las imágenes que se titula Abriendo la cápsula del tiempo. Entonces ahí yo creo que lo que dejamos es un poco como esa constancia de tomar conciencia de que no somos más que una parte de un engranaje mucho más, con una trayectoria mucho más amplia, que empieza un siglo antes y que tiene que continuar un siglo más allá después. En realidad, como decía Ángel, nosotros hacemos una serie de intervenciones que tienen que ver probablemente con eso, con resetear un nivel de confort, con garantizar una serie de estándares de habitación que el momento contemporáneo pide, pero en ese texto decíamos que en realidad nuestra labor aquí era como cerrar esa cápsula y dejar que continuase, ¿no? Y que los siguientes, o sea, dejar ese testigo abierto para los siguientes y para que entender la arquitectura, bueno, es algo de lo que hemos hablado mucho últimamente, ¿no? Sobre la biografía de los edificios. Ese concepto apareció fundamentalmente con el edificio de La Coruña, con este edificio del Muncit. O sea, cuando te das cuenta de que hay biografías muy interesantes y que cuando suceden cosas buenas y malas te van haciendo probablemente al individuo mucho más... le va dando personalidad, y eso le pasó al Muncit. Y en este edificio estaba la cuestión de la biografía y de entender que nosotros hemos sido un agente temporal en un momento determinado, un novio en una vida mucho más larga. Y que ahí se queda, ¿no? O ya está en otro lugar. Sí. ¿Qué tal? Hola. Gracias en primer lugar por lo que has hecho. Yo quería, más que preguntar, aprovechar una frase que he tomado bien nota, creo que dijiste, que me parece clave, sobre todo desde la escuela y en un acto como este en que de repente hay un montón de personas que van a salir ahí fuera, ¿no? Llenos de ilusiones y con supuestamente todo lo que aquí se han creído que es la arquitectura. Sí, la frase es: hay que cambiar la narrativa de la arquitectura para poder conectar con la sociedad. ¿Tu diagnóstico es que desgraciadamente seguimos desconectados? ¿O qué esperanza tienen nuestros nuevos compañeros de poder por fin conseguir esa conexión? Bueno, yo creo que ellos lo llevan mejor. O sea, creo que a lo mejor es una situación que hemos vivido más en otra generación, en la que se ha dado el paso de una presencia en lo social de los arquitectos que ha cambiado y pues es como cuando hay una generación que de repente aparece Internet, ¿no? Se le pilla con un dedo, con un pie dentro y otro pie fuera, ¿no? Creo que hay todavía instituciones donde hay cuestiones que deben de cambiar, o que se han vendido imágenes de nuestro trabajo que no creemos que estén de acuerdo con lo que va, sobre todo con lo que va a pasar y lo que está pasando, que es lo que hacen ellos. O sea, este ambiente en el que trabajan los nuevos arquitectos no tiene nada que ver con muchas de las cosas en las que fuimos educados, ¿no? Y que también coexisten o existen en ese lugar que es el llamado el de la arquitectura superstar, ¿no? Que todavía sigue coleando, ¿no? Y que, bueno, pues a lo mejor llegáis a ser superstar, pero mejor que no os lo imaginéis antes, ¿no? O sea, habrá que conseguirlo. Entonces, no sé si esto responde a tu pregunta, pero creo que en esta frase que decía Gideon sobre el Playboy Architecture y se metía con Hugh Hefner y con todos los que estaban practicando,
hay gente que a mí me resultaba interesantísima, ¿no? Como Craig Hellwood, o sea, arquitectos que en realidad sabían de qué tenían que hablar con la sociedad, ¿no? Y que también están otros arquitectos que han sido míticos, pero que no se cuenta su manera de ser mítica, pero no lo que realmente hicieron, ¿no? O sea, poca gente cuenta que Mies casi regala sus honorarios para poder construir la Farnsworth, ¿no? Sin embargo, cuentan otra cosa mucho más mítica de la arquitectura, ¿no? Creo que esa nueva narrativa, esa relación más fluida con la sociedad nos va a venir a todos mucho mejor. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos a la parte más académica del acto, si os parece, y luego nos... Fenomenal. Luego nos cuando queráis. Ahí hay más. Yo mejor me bajo. Bos días, vamos a continuar coa parte, como decía antes o director da escola, a parte académica de entrega dos diplomas aos novos arquitectos da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña, que remataron os seus estudos no curso 15-16. En primeiro lugar, vamos a darlle a palabra a Cristóbal Crespo, vocal do Colexio de Arquitectos e que ven en representación do seu presidente. Muchas gracias. Comentaba que me resulta rarísimo estar aquí representando al Colegio de Arquitectos. Yo creo que es la primera vez que lo hago. Y me pasan estas cosas. En el Colegio de Arquitectos me recriminan ser profesor de la Escuela de Arquitectura y en la Escuela de Arquitectura me recriminan ser vocal del Colegio de Arquitectos. Estoy mal en todas partes. Pero bueno, yo quería primero agradecer a Ángel y Victoria esta magnífica presentación, sobre todo porque lo más importante de todo es que nos recuerdan y salimos de aquí con ese recuerdo que no nos podemos olvidar jamás de que nuestra actividad como arquitectos es una actividad intelectual. Es predominantemente y casi exclusivamente una actividad intelectual y la arquitectura lo único que es una actividad cultural. Ya está, ha quedado absolutamente patente, no hay más, ¿no? Todo el resto sí, pues también, pero esa es nuestra gran responsabilidad. Hace pocos días está ahí Miguel Avelleira, Antonio Raya, estábamos en un tribunal de fin de carrera y en ese tribunal de fin de carrera se produjo una situación extraordinariamente gozosa, ¿no? Que fue la de poner una matrícula de honor, ¿no? Sí, es cierto, de plan antiguo, del plan del 95. Y le recordaba, no sé si estaba por ahí al que le hemos puesto la matrícula de honor, ¿no está? Le decíamos, el tribunal, lo felicitábamos efusivamente y le decíamos que su proyecto, no solo su proyecto, sino el entusiasmo que él había demostrado a la hora de la defensa y el optimismo que desbordaba a la hora de presentarlo, nos situaban a un nivel digamos, a un nivel académico que era el mismo de Harvard. Casi el mismo de Madrid. Igual no tanto, pero por lo menos el de Harvard, sí. El de Madrid lo decía porque circuló por ahí una reciente soflama electoral de un candidato a vuestro que nos ha dejado a todos... Nos ha dejado a todos como... Claro, con el Real Madrid no se puede hacer nada, no somos el Deportivo. Bien, ese nivel propositivo de la arquitectura que salimos de aquel tribunal con una alegría enorme, inmensa. Yo salgo ahí, al poco tiempo me pongo también con otros, con Fernando que está aquí. Nos ponemos ya del Colegio de Arquitectos en esta dualidad onda-corpúsculo. Yo nunca entendí muy bien la dualidad onda-corpúsculo, por eso estudié arquitectura, ¿no? Pero nos poníamos ahí de tribunal de un concurso que es el de los premios COAG, el premio de colegios de arquitectos, ¿no? Que es otra situación absolutamente gozosa. Estoy viendo cómo salen nuestros alumnos de la escuela, estoy viendo lo que hacen al salir en una sociedad como esta,
en la que la arquitectura está en franco desprestigio, donde los honorarios son ridículos, donde los presupuestos son infames y donde el resultado es un resultado brillantísimo. Esta situación, ¿por qué se explica? Se explica por la pasión, por la necesidad de, como decíais vosotros, de que la vida sea la obra, ¿no? Y no la obra en sí, ¿no? Construirla a lo largo de todo eso. Bueno, estamos en una situación tan fascinante como esa. Estáis en una situación tan fascinante como esa. Veo tantas caras conocidas que me emociona veros aquí, ¿no? A todos saliendo de la escuela, en la que hemos compartido ahí un montón de momentos, algunos muy divertidos. Os veo por ahí y sabéis a lo que nos referimos. Y otros, pues eso, de trabajo muy duro, ¿no? De trabajo muy duro. Yo creo que el trabajo duro queda por delante. Habéis visto con qué cariño, con qué entusiasmo se aborda, pues eso, el trabajo sobre ese edificio que hemos visto ahí en la calle del Marqués de Pontejos 9, ¿no? Me gustaba porque yo de pequeño viví en La Coruña, en la calle del Marqués de Pontejos, con lo cual decía que bien. Y una casa que tenía algo que ver. Perdonad las notas biográficas, pero claro, son casi irremediables. Entonces, pues eso, lo que os queda por delante. Muchos de vosotros estaréis por ahí, o sea, haréis os empieza un momento, yo creo que extraordinario, en el que tenéis que aprovechar qué es lo que hay fuera de la escuela. Muchos ya lo conocéis, muchos habéis participado ya en programas internacionales, muchos proseguiréis vuestra formación. Oye, alguno que se venga para el colegio y que eche una mano, eso era fundamental, ¿no? Pero bueno, yo quería sobre todo felicitaros. Yo creo que estamos contribuyendo de una manera quizá poco conocida y poco destacada, pero a generar una cultura gallega contemporánea que cuando se conozca y se propague, pues alguien dirá algo, ¿no?, sobre ella. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos ahora la palabra a Fernando Agrasar, director de Escola. Bueno, muy brevemente, quisiera antes que nada agradecer a Ángel y a Victoria su presencia hoy aquí, su intervención. Cuando aceptaron nuestra propuesta, bueno, pues nos quedamos muy tranquilos y muy contentos de poder contar con ellos en este acto. No sabíamos cuál iba a ser el contenido de su intervención, lógicamente, la que a ellos les pareciera oportuna, pero es una lección de arquitectura especialmente interesante porque está dirigida especialmente a vosotros, a los compañeros ya de profesión que habéis finalizado vuestros estudios en el 2016, porque un estudio que hace y proyecta, como os decía antes, uno de los espacios más intensos de los últimos años en la arquitectura española, nos ha mostrado hoy un ejercicio intelectual del casi nada, ¿no? de entender realmente lo que es la profesión y la capacidad para adaptarse y actuar desde una reflexión intelectual profunda. Por esto es tan pertinente hoy, creo, y tan adecuado su intervención, o ha resultado tan adecuada su intervención. Dos cosas muy breves que quería deciros. En primer lugar, nuestra alegría porque hayáis llegado a este punto de inflexión en vuestra formación. Esperamos que algunos de vosotros nos visite pronto, haciendo el doctorado, un máster, en fin. Y a los que no, quisiera recordaros, a lo mejor ya me lo habéis oído contar alguna vez, no odio repetirme, pero quiero decir esto. Hace unos años, unos pocos años, al principio, creo, de tener esta responsabilidad de ser director de la escuela, me encontré con una compañera nuestra que había sido alumna hacía un tiempo largo ya y no nos veíamos con frecuencia, porque teníamos un cierto contacto telefónico y por otros medios. Bueno, la cuestión es que nos encontramos casualmente en otra ciudad
y al saludar me dijo: hombre, Fernando, ¿qué tal mis acciones? Yo no entendía nada a lo que se refería y esta chica tan inteligente me lo explicó con cuidado. Dijo: claro, es que tú ahora con tus compañeros cuidad la escuela, porque yo siempre voy a ser una arquitecta egresada por la Universidad de La Coruña y por la Escuela de Arquitectura de La Coruña. Por lo tanto, cuanto mejor le vaya a la escuela en el futuro, mis acciones invertidas en la escuela se revalorizan, ¿no? Eso fue muy importante para mí. Lo recuerdo constantemente porque cada cosa que hacemos aquí, en este tiempo, lo hago pensando en esto exactamente. Y es vuestra situación, es la de todos nosotros, ¿no? Siempre vamos a ser arquitectos titulados por la Escuela de Arquitectura de La Coruña. Por esto os invito a que en el futuro vuestros éxitos, vuestros logros, todas aquellas cosas que estiméis oportuno, volváis aquí, nos lo contéis, mantengáis el contacto, os subáis a esta mesa para contarnos qué cosas habéis hecho y en qué proyectos estáis, porque nos interesará mucho y esas puertas estarán siempre abiertas para vosotros. Y para finalizar, que no me resisto a esto, para finalizar mi intervención, quiero decir, y para animar un poco, este rum rum que se oye constantemente de las duras circunstancias actuales de los jóvenes arquitectos, voy a leeros, son 5 líneas que tienen 120 años de antigüedad. Otto Wagner escribió en 1894 un libro que se tituló La arquitectura de nuestro tiempo, y como segundo título tenía Una guía para los jóvenes arquitectos. Y en ese libro, escrito hace 120 años, escribe el gran Otto Wagner lo siguiente: el arquitecto ha de buscar la mayor parte de su recompensa en la satisfacción interior, teniendo siempre presente su obra con cariño y perseverancia, y no dejándose desanimar, aunque su retribución pecuniaria, por regla general, se asemeje a una limosna y la sociedad siga prefiriendo, por ejemplo, retribuir a una cantante por una hora de actuación con una cantidad igual a la percibida por Gottfried Semper a lo largo de toda su vida profesional. ¡Ánimo! Ben, despois desta dosis de optimismo, a secretaria do centro procederá a dar lectura aos nomes dos que finalizaron os estudos, que aquí na mesa iremos entregando os diplomas correspondentes. Diego Aguilar Vascónez, Antonio Alfageme García y Víctor Alonso Martínez. Antonio. Aquí. Antonio Alfageme. Brais Álvarez Barata, Andrea Angiolago, Antonio Antequera Reviriego. Miguel Armental Piñeiro, Ander Vados Sesma, Alicia Balbás Gonzalo. Ignacio Bello Suárez, Ignacio Caride Zúñiga y Cecilia de Diego Fernández. Manuel Díaz Díaz de Labra, Laura Escalera Castro, Ángela Liberata Fernández Domínguez. Marta Fernández Fernández, Sandra Fernández Rubio y Eva Ferreiro Torres.
Raquel Figueroa González, Bárbara Freire Ares y José Manuel García Castro. Carlos García Vázquez, Laura Gómez Ventas y Abigail Gutiérrez Fidalgo. Elena Junquera Quintás, Soraya López García y Cecilia López Prego. Clara Martínez Núñez, María Méndez Gago y María Montenegro Vázquez. Marta Padín Castiñeira, Diego Páez Macías y Pablo Palomares López. ¿He comido a estos tres? ¿Los leí? Sí, ¿los leí o no? ¿La leí o no? ¿No la leí? Vale. Carlos Montes Valle, Francisco Javier del Olmo García y Tatiana Pacheco Fernández. Jesús Penelas Fernández, Inés Pérez Calvo y Carlos Pérez Lousame. Agustín Pichel Blanco, Karina Pol Conde y Sara Prieto Hortas. Rubén Ramos Loureiro, Iván Rivas Vázquez y Tania Ribeira Fonpedriña. Brais Rodicio Doldán, Sonia Rodríguez Beltrán y Daniel Rodríguez Cancela. Adriana Rodríguez González, Omar Rodríguez Mayo y Alejandro Rodríguez Tarrío. Marina Romero Sierra, Luis Ruiz Lamas y Iria Suárez Fernández. María Luna Suárez Marcote, María Timiraos Farias, Leire Torrescusa Abad. Marta Valle Ballines, Teresa Vázquez Dieguez e Irene Vega Galán. Y por último, Álvaro Villamil López. Bueno, xa chegamos ao final. A mí sempre me toca o último. Iso está, ten cousas boas e cousas malas. As boas é que a maioría das cousas xa se dixeron antes e as malas é que todo o mundo está deseando salir rapidamente e rematar o acto. Por tanto, tentarei ser
ser breve. Bueno, en primer lugar, felicitar a Ángel y a Victoria, tanto por la conferencia como yo no soy del mundo de la arquitectura y me ha sorprendido enormemente el trabajo. Esa labor minuciosa de sacar a la luz lo que formaba parte de la historia del edificio y el mantenimiento y la conservación, sobre todo en una época que llevamos pasada anteriormente, donde parece que todo lo antiguo y todo lo viejo sobraba y había que eliminarlo, ¿no? Por lo tanto, felicitaciones por el trabajo y además por haber aceptado la invitación de la escuela a venir aquí a presentarlo a los nuevos arquitectos. Bueno, a mí últimamente eu son da rama de ciencias, non? Xa que empezaron con aspectos bibliográficos, pois vou aproveitar tamén facer, non? Eu son da rama de ciencias e, curiosamente, sempre se mantiña o antagonismo entre ciencia e tecnoloxía e cultura ou coñecementos humanísticos, non? E fai unha semana estaba en unha conferencia que daba un físico moi coñecido, ¿no? Que él defendía que a ciencia tamén eran estudios humanísticos. Era outra forma de facer coñecementos humanísticos a través da ciencia e da tecnoloxía. E hoxe, aquí se acaba de falar de que arquitectura é cultura. Por lo tanto, isto único que ven é a transmitir a idea de que o coñecemento transversal pode estar en unhas áreas máis ou menos tecnolóxicas ou científicas ou unhas áreas máis ou menos culturales, pero o que importa é o coñecemento que vamos desenvolvendo cada un de nós. En ese desenvolvemento de coñecementos, as universidades xogan un papel fundamental, porque somos os responsables de crear novos coñecementos, somos os responsables de transmitir ese coñecemento a través da formación aos novos profesionales que van a desenvolver a súa actividade na sociedade, somos tamén os responsables de transferir ese coñecemento ás empresas para que fagan innovación, para que fagan mellora e que cada día podamos mellorar moito máis a nosa competitividade. Por lo tanto, ese papel de transmitir esos coñecementos o vades a desenvolver vos agora. Cando cheguedes ao mundo laboral, unha vez rematada a vosa fase de formación, vades a ser capaces de poñer en práctica todos os coñecementos que aprendichedes durante estos N anos que potachedes nesta escola, non? Pero tamén que aquí xa se comentou, estamos en un momento en que, digamos, as profesións tradicionales están sometidas a un proceso de cambio vertixinoso. Xa se comentou tamén na conferencia, non? Que a nova forma de entender a arquitectura xa non é a mesma que de fai uns anos e dentro de 10 anos será absolutamente diferente ao que é agora. Pero iso non pasa só na arquitectura, pasa absolutamente en todas as profesións. As profesións, a forma de desenvolver esas profesións dentro de 10 anos non vai aparecerse para nada as actuales. Aparecerán novas profesións, aparecerán novas competencias e para iso é moi importante a formación que recibichedes durante estes anos. Esa formación os vai a permitir ser capaces de facer frente a todos os retos profesionales que os atopedes. E se en algún momento hai algunha, digamos, eiva, algunha carencia de formación, aquí está a escola para que sempre podades recibir novos procesos de actualización, de mellora e de, digamos, entre comillas, reciclase na vosa formación. Por lo tanto, animaros a desenvolver con valentía a vosa profesión na sociedade. Estades perfectamente formados, incluso os que non tuveron matrícula de honor tamén teñen capacidade de formación suficiente para desenvolver e, sobre todo, non os rindades. O que comentaba antes o director, eu son biólogo, é dicir, eu xa empecé a facer a miña carreira en un sector en crisis. Por lo tanto, levan crisis desde casi tempo inmemorial, pero con ganas, con traballo, con esforzo e con competencias, todo o mundo é capaz de salir adiante e desenvolver a súa profesión. O que é moi importante é que nunca os rindades. É dicir, moitas veces se aprende moito máis dos fracasos, das equivocacións que das cousas que salen máis ou menos ben. Por lo tanto, o único malo dun fracaso é non intentalo outra vez, non volver outra vez a salir adiante. Por lo tanto, non
teñades medo a esta nova etapa que se presenta ante vos, e seguro que cumpliredes todas as vosas digamos, metas que os plantexedes na vida. De vos depende, de vosso traballo e de vosso esforzo. E non quería rematar sin ver que esta, digamos, é unha titulación técnica, non? A min, que vou a moitos actos destos por distintos centros, hoxe teño unha sensación moi agradable de ver o número de mulleres que se remataron a titulación aquí, en esta carreira, que respecto ás técnicas é moi baixo o número de mulleres, e creo que é un aspecto que temos que tamén ter en conta, sobre todo porque este sábado se celebra o Día da Muller e a Nena científica, aunque eu, como decía antes, temos que utilizarlo en término aberto, eu diría científica e tecnóloga, porque de feito nos actos tamén se vai a facer unha referencia que aquí hai unha profesora que vai a ter unha intervención falando precisamente de unha muller arquitecta. E, por lo tanto, creo que eso tamén é un feito que temos que destacar, que entre todos loitar porque efectivamente esa igualdad se eleve a todos os aspectos da vida. E pola miña parte nada máis, desexaros o mellor da vosa carreira profesional e que aquí a Universidade da Coruña, a Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña e a Universidade completa estará aquí para todo o que vos necesitedes. Ben para celebrar os vosos éxitos, ben para axudaros a conseguir os vosos éxitos. Moitas gracias e nada máis. Muy bien. Afuera tenemos música y un pincho. Eso.